Bienvenidos. En este video veremos algunos conceptos vistos en la unidad número 1 relacionados con lo que significa el concepto de gerencia de procesos. Y estableceremos algunos elementos claves o muy importantes para comprender qué significa este estilo o forma organizativa de trabajo. Ahora comencemos por comprender qué significa entonces el concepto de gerencia de procesos y desglosémoslo. Primero hablemos de lo que significa la gerencia y luego qué significa un proceso. Cuando hablamos de la gerencia debemos tener en cuenta tres conceptos fundamentales. El primero es la dirección, el segundo es la administración y el tercero es la gestión. Cuando entonces hablamos de la gerencia, vemos involucrados estos tres elementos. El primero, que es la dirección, está asociado con elementos de definición de lo que significa la estrategia, los objetivos y las metas que la organización debe cumplir para poder generar los productos y servicios en los cuales se está enfocando. El segundo concepto, que es entonces la administración, está asociado con el manejo de los recursos de una manera eficiente y eficaz, de forma que esos objetivos y estrategias planteadas en la dirección sean realmente cometidas de una manera menos costosa o más eficiente. El tercer elemento, que es la gestión, está asociado con la coordinación de todas las actividades, estructuras que deben organizarse e integrarse para que de manera efectiva podamos manejar esos recursos y cumplir esas estrategias. Estos tres conceptos entonces aglutinan lo que se va a entender como gerencia. Ahora, ¿qué es un proceso? Cuando hablamos de proceso, les traigo dos definiciones de dos autores muy representativos, que son Harrington, que ha venido desarrollando todo el tema de la gestión de los procesos o la gerencia de los procesos, y él la define como entonces la actividad o grupo de actividades que emplean insumos, le agregan valor a estos, transformándolos, y suministra un producto para un usuario final. Entonces ahí vemos que en la definición que él nos da tenemos un grupo de actividades que tienen unos insumos, se transforman internamente a través de las actividades y se generan unos resultados que van a unos usuarios o unos clientes. Cuando hablamos de la segunda definición, esta fue generada a partir del conocimiento que se ha desarrollado en el interior de la Universidad de Antioquia por el equipo de planeación y desarrollo institucional, donde entonces, aparte de concebirla como un grupo de actividades, le da una característica importante, y es que son concebidas como sistémicas, que toman recursos de diversa índole, le agregan valor y generan entonces unos productos y servicios que deben estar destinados a los usuarios. Miren que las definiciones son un poco similares, pero a diferencia de la primera, vemos que en la segunda se habla de una red integrada de actividades, y en temas anteriores vimos lo que significa entonces comprender la organización como un sistema. Si entendemos la organización como un sistema, las actividades también a su vez deben de seguir garantizando esta cualidad. Si digamos agrupamos qué es la gerencia y qué es los procesos, algunos autores nos han dado algunas definiciones, les traigo dos específicamente, que son la de Zarategui y la de Torres. En la primera, la de Zarategui, vemos entonces que la gerencia de los procesos está definida en función de un adecuado manejo de los procesos que puedan cumplir con las exigencias del mercado, y para eso se requiere entonces que se tomen los procesos como base de la organización, de la forma operativa. Vamos a ver en el transcurso de todo el curso que esto entonces va a permear diferentes elementos de la organización, la estructura, el manejo de los recursos, el manejo de las personas, porque todo eso debe cambiar para poder cumplir con la filosofía del trabajo por procesos. Para eso entonces él también resalta que se deben diseñar políticas y estrategias que puedan garantizar que se dé el éxito de esa gerencia de esos procesos. Aquí viene un asunto importante, y es que muchos de los autores hablan del término de manera general como gerencia y otros lo hablan desde el término de gestión. Pero como lo vimos en la primera diapositiva, vamos a hablar de gerencia de manera macro, entendida como direccionamiento, administración y gestión, para que no nos confundamos si en algunos autores hablan no de gerencia sino de gestión,
pero de manera integral se debe entender con esos tres conceptos. Pero adicional también hay un elemento que vamos a encontrar en la literatura y es la preposición de o por. De manera indistinta, algunos autores hablan de gerencia de procesos y en otros hablan de gerencia por procesos. Para lo que vamos a ver en el transcurso del curso, no va a haber distinción en el uso de estos dos elementos. Algunos autores hacen alguna diferenciación más entendida en la de por procesos de una manera mucho más integral y la gerencia de los procesos en asuntos más operativos o propios de la documentación de procesos. Sin embargo, para lo que tiene que ver con el curso, lo vamos a entender como algo integral que genera un estilo de dirección diferente. Ahora retomemos la segunda definición que nos la da Torres. Entonces él establece que esta gerencia o gestión por procesos implica una visión transversal de toda la organización. Entonces no solamente centrarse en uno o varios de los procesos de la organización, sino que tenemos que involucrar, permear todos los niveles de la organización, desde lo más operativo hasta lo más estratégico, para poder entonces de manera general visualizar y poder cumplir una cadena de valor de todo el sistema productivo. De manera ya de resumen, yo les traigo este esquema que lo que trata de resumir es la filosofía de lo que vamos a entender en todos los asuntos que veamos de aquí en adelante cuando nos pregunten qué es la gerencia de procesos. Se basa en tres pilares fundamentales. El primero va a ser entendido entonces como un estilo de dirección, donde entonces ahí la forma en cómo se definen las estrategias y las metas que se tracen tienen que estar pensadas no en las estructuras, no en las personas, sino en los procesos. Y esos procesos tienen que tener claridad sobre cuáles son los productos y servicios que le van a ofrecer a los usuarios. Entonces, desde ahí tiene que permearse. Como un segundo elemento, como un segundo pilar, está la forma de organizar y operar la organización. Entonces, si la base son los procesos, las estructuras también tienen que cambiar a un esquema por procesos, donde van a dejar de ser funcionales, verticales, a ser más horizontales. Y el tercer pilar es la cultura, la forma en que las personas actúan, muestran sus diferentes comportamientos, sus expectativas, también van a cambiar, dado que tienen que tener mayor empoderamiento, mayor facultación a la hora de poder realizar su trabajo, pero también en la forma en cómo se articulan y se relacionan con otras personas. Entonces, esa cultura debe modificarse. Y todos estos pilares van a estar sobre una base importante que es la planificación, la coordinación y la evaluación y mejora de todos los procesos. Entonces, ese estilo de dirección, esa forma de organización, esa cultura debe estar orientada a poder planificar, coordinar, evaluar y mejorar esos procesos. El trabajo con base en esos procesos básicamente tienen que tener unas cualidades muy importantes. La primera es que los procesos deben ser integrales. ¿Qué significa? Deben de partir de entender las necesidades, cuáles son los requerimientos o expectativas que se tiene por parte del usuario para poder garantizar que a la medida en que se vayan haciendo las transformaciones internas se pueda generar un producto o un servicio que satisfaga esas necesidades. Entonces, el proceso va a estar independiente o debe garantizar un tránsito independiente, de manera que la estructura no restrinja la operación del proceso, sino que el proceso debe garantizar de principio a fin que todo se realice para poder garantizar el producto o servicio. El segundo componente o la segunda característica que tienen que tener los procesos es, si hablamos que las organizaciones pueden ser entendidas como una organización o un componente sistémico, los procesos en sí mismos también tienen que ser sistémicos. Es decir, deben de entender que están permeadas por un entorno y ese entorno puede modificar el comportamiento, las transformaciones, actividades, recursos que necesita el proceso. Entonces, permanentemente tiene que comprender las dinámicas de ese entorno para poder garantizar que las ejecuciones internas realmente sean efectivas. Y tercero, esos procesos tienen que estar en un ambiente de gobernabilidad, porque si no tenemos garantizado que podamos generar diferentes acciones
para que el proceso realmente ejecute lo que se tiene inicialmente planificado, no lo va a lograr. Entonces, el ambiente de gobernabilidad le va a permitir diferentes elementos de la comunicación, de la toma de decisiones, del direccionamiento, que van a garantizar que las personas actúen y ejecuten lo que realmente se planeó digamos, en un momento inicial cuando planteamos qué es el proceso. Si eso no se logra, el proceso nos va a quedar definido en el papel, pero en la realidad no se va a lograr el cumplimiento de esos objetivos. Cuando hablamos de la gerencia de procesos en múltiples organizaciones, hay unos elementos que son mal entendidos y que consideran que al tenerlos trabajan por procesos, pero en realidad no son suficientes. El primero es tener un mapa de procesos. Vamos a ver que en todos los ámbitos organizacionales y sobre todo en el sector académico, pero también el productivo, en los diferentes elementos de la industria o la academia o de todos los sectores productivos, vamos a ver que se habla mucho ahora de tener un mapa de procesos, tener los procesos documentados, pero eso no significa que la cultura y el estilo de dirección ha sido permeado. Puede ser que se reconozcan que hayan los procesos internos de la organización, pero eso no sea suficiente. Lo mismo sucede con no solamente tener el mapa, sino tener unos manuales o unos procedimientos elaborados, disponer de software donde alojemos toda esa información, tener incluso certificaciones o prácticas que estén definidas bajo la norma ISO 9001, que es fundamentalmente sobre la gestión de la calidad de los procesos, o tener sistematización de los procesos, software definido para automatizar o mejorar o eliminar lo manual que tenemos dentro de los procesos. Certificaciones, acreditaciones, no solamente a través de elementos como la ISO 9001, sino en el sector educativo, entidades como el Ministerio de Educación Superior también establece mecanismos de acreditación, pero no garantiza que realmente una organización trabaje por procesos. Y adicionalmente que se tengan entonces mecanismos que ayuden al ciclo PHBA, que es el ciclo de la planeación, el hacer, el verificar y el actuar, que lo que busca básicamente es un ciclo de mejoramiento de los procesos. El tenerlo no garantiza tampoco entonces que trabajemos por procesos. Entonces, para poder trabajar por procesos tenemos que tener muchos de esos elementos, pero no todos. Y tener uno de ellos no lo garantiza. Ahora, veamos algunas consideraciones importantes en lo que significa entonces el trabajo por procesos. Como les decía ahora, en los elementos claves o las características, cuando entendemos que los procesos son integrales, lo vamos a ver un poco más claro en esta diapositiva. ¿Por qué? Si partimos entonces de que tenemos un usuario que tiene unas necesidades o unas expectativas, y el proceso lo que busca es satisfacer esas expectativas, debe primero partir por unos diagnósticos, unos análisis, unas identificaciones de esas necesidades. Una vez las tiene claras, podrá hacer entonces en el transcurso del proceso unas transformaciones. Esas transformaciones se logran a través de diferentes actividades y va entonces a generar unas salidas, unos recursos, unos productos o unos servicios. Estos deben garantizar que realmente van a satisfacer esas expectativas del usuario. Entonces, el proceso, al ser integral, va a garantizar que esas transformaciones son de manejo y de control de un solo proceso. No pueden estar fraccionadas en procesos distintos, porque si no, digamos que volveríamos a un esquema parecido al funcional, donde cada quien hace una parte, pero no ven de una manera completa todo lo que se requiere para poder entonces cumplir con estas salidas, productos o servicios del proceso.
Adicional, debe entonces realizar un trazado de los procesos a través de esa identificación de las necesidades. Esos procesos entonces constantemente van a estar en cambio, si entendemos que son sistémicos, están permeados por el entorno y están permeadas por estas necesidades. Esas necesidades de los usuarios son cambiantes en el tiempo. Como son cambiantes en el tiempo, el proceso también tiene que irse adaptando de forma que se garantice permanentemente la satisfacción del usuario. Cuando vemos esta imagen, la vemos de otros materiales que vimos en la unidad 1, básicamente lo que yo busco representar con esta imagen es que ustedes comprendan cómo cambia la estructura de una organización al trabajar por procesos, siempre orientado hacia el usuario, pero miren que inicialmente los modelos funcionales se veían verticalizados y en el trabajo por procesos lo vemos de una manera horizontal. Entonces, los procesos van a atravesar diferentes áreas de la organización, indistintamente si la estructura pudiera tener unos departamentos, unas divisiones, unas direcciones un poco tradicionales con las funciones administrativas. Lo que se busca es que eso cambie y que realmente la estructura se defina con base en los procesos identificados. Como segundo, tenemos que debe implicar entonces el cambio mismo de la estructura, donde entonces por la misma cantidad de procesos que tengamos dentro de la definición de la organización, tantas divisiones, direcciones o gerencias vamos a tener dentro de el organigrama. Bueno, estos procesos también implican cambios en términos de las responsabilidades y los perfiles de las personas. Dado que entonces dentro de la filosofía por procesos tenemos una alta orientación a los usuarios, cualquiera de las personas que trabajan al interior de la organización siempre tienen que tener esa cualidad dentro de su perfil y dentro de las competencias que tienen. Y las responsabilidades que están definidas para cada uno de los roles que están dentro de los procesos van a ser modificados. Es posible que las responsabilidades antes eran más atomizadas y se busca que sean un poco más generales para poder que puedan contribuir de mayor forma en diferentes elementos del proceso. Finalmente, los procesos se deben de comportar como redes lógicas. ¿Qué significa eso? Que van a tener una serie de actividades, pero no necesariamente tienen que ser siempre de manera secuencial. Es posible que a partir de las ejecuciones que se realicen, los procesos hagan cosas como estas: se brinquen o retornen, siempre pensando en que tengo que cumplir los objetivos del proceso, pero pueden funcionar de diferentes maneras y es necesario que entonces los procesos no sean siempre estrictos, rigurosos o necesariamente estandarizados. Necesitamos que los procesos tengan unas definiciones claras para todas las personas, cuáles son sus alcances, cuáles son los recursos que van a utilizar, pero muchos de ellos vamos a ver que no son tan estructurados y van a partir del conocimiento de las personas. Y vamos a ver entonces que las personas y su conocimiento es un recurso vital en la gerencia de todos los procesos. Terminamos este video introductorio sobre lo que es la gerencia de procesos y algunos elementos claves. Vimos entonces de qué se compone el concepto de gerencia, qué es un proceso y de manera integral articulamos el concepto de la gerencia por procesos. Vimos algunos elementos claves de lo que significa un proceso, de las cualidades que tiene que tener un proceso, que nos va a dar la entrada para poder comprender las implicaciones de lo que significa entonces el trabajo por procesos. Muchas gracias.